Bien, siguiendo con los planos de fabricación, esta pues es otra de las piezas supremamente comunes en máquinas grandes y medianas, los engranes helicoidales. Para plasmarlo en un plano, pues al igual que con un engrane normal, se recurre a una simplificación. En este caso, pues la simplificación que contiene pues el diámetro exterior, es decir, el contorno más general de la pieza en esta vista, también tiene que incluir el diámetro de paso, que es fundamental, y el diámetro de raíz. Bueno, aparte si tiene otros, si la pieza tiene otras características, como en este caso, que tiene un agujero interno donde entrará un eje con su respectivo chavetero, pues también hay que colocarlos. Resulta también a veces muy importante colocar digamos, los dientes como tal, uno o dos en este caso, que permitan pues acotar ciertos parámetros que, que quizá en la vista totalmente simplificada sería imposible. Digamos un ejemplo de esto ya lo veremos más adelante. En esta vista, pues lo mismo, digamos que la simplificación, estas diagonales que representan pues los dientes y su inclinación, su ángulo, el que forman, que sería el ángulo de hélice, pues respecto a la línea de eje. Y bueno, digamos que en los engranes en general, pero sobre todo en los helicoidales, es supremamente fundamental la tabla. En la tabla pues vamos a plasmar información que es crucial para poder fabricar esta pieza. Resulta que si nos pusiéramos a acotar toda esta información en vistas del engrane, pues se saturaría enormemente el plano. Por eso recurrimos a la tabla. Además que la terminología usada en los engranes helicoidales no solamente es más amplia, sino tiene un poquito más de complejidad que los engranes normales. Aquí encontramos terminología como, bueno, los pasos y los espesores de los dientes, pero cada uno de esos tiene un componente normal y otro tangencial, o real y aparente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Esta es la cara del engrane, ¿bien? Tengo un sketch acá que muestra pues los tres diámetros diferentes y pues como es evidente, a la altura de cada diámetro el diente tiene ciertas características diferentes, como se ven acá. El espesor del diente a la altura del diámetro de paso es uno diferente al diámetro externo o cresta del diente y diferente al diámetro interno o raíz del diente. Lo mismo pasa con los pasos. Bien, ¿qué sucede? Estas medidas que acabamos de hacer acá las tomamos desde la cara, desde esta vista frontal del engrane. De ahí viene el nombre de aparente o tangencial, pues creeríamos que el ancho, el espesor del diente o el paso es es este que medimos acá, pero no, pues los dientes tienen una inclinación respecto al eje. Y pues para esto también hice otro sketch que ilustra lo siguiente. Entonces, bien, este sketch, miremos acá, podemos armar un triángulo. Esta línea está hipotenusa, siendo un triángulo rectángulo, ya que el ancho del diente, el real, el normal, va a ser pues perpendicular a las aristas de dicho diente. Es decir, va a formar un ángulo de 90 acá. Y la hipotenusa de este triángulo, que en este caso sería esta medida, pues sería la medida tangencial o la aparente que nosotros podemos tomar desde la cara del diente. Como tenemos un triángulo rectángulo, podemos hacer uso de razones trigonométricas para encontrar este lado. Bueno, no sé si resulta muy evidente. Si esta es la línea de eje y la inclinación del diente respecto a esta forma el ángulo de hélice, que en nuestro caso es 20, pues podemos replicar que este ángulo 20 va a ser semejante a este ángulo 20 que se forma acá. Un análisis rápido, sencillamente, si ponemos una paralela a la línea de eje, en este caso esta, y respecto a la arista, a la otra arista del diente, pues podemos ver que este ángulo formado acá va a ser semejante a este ángulo de acá. Si esta arista forma, que digo es perpendicular a este ancho, formando un ángulo de 90, siendo este 20, este será pues su complementario para hacer 90, es decir, 60. Lo mismo pasa con esta
esta línea paralela a la de eje y la línea del plano van a ser perpendiculares formando 90. Si este obtuvimos que es 60, este será su complementario, por ende 20. Va a ser el mismo que este ángulo. Bien, haciendo uso simple de razones trigonométricas, si tenemos la medida tangencial, que por lo general suele ser así, la tangencial o la aparente, pues con una razón simple. Sabemos que el coseno de teta, de este ángulo teta, va a ser igual a su adyacente, que en este caso lo vamos a nombrar n, la medida normal, sobre la hipotenusa, en este caso nuestra medida t. Pues despejando ya sabemos que nuestra medida n va a ser la medida tangencial por el coseno del ángulo. Digamos que en debido caso, en un caso que por alguna razón tengamos la facilidad de tener esta medida o tengamos los datos disponibles, pues se aplica lo mismo, simplemente se despeja t, obteniendo que la medida tangencial va a ser la normal dividido el coseno del ángulo. Vale, pues la tabla en la que ponemos dichos parámetros, pues va a incluir los espesores de los dientes en sus 3 diámetros. Es decir, lo que ya habíamos visto acá. Los espesores del diente en los 3 diámetros, interior, de paso y externo. Estos que están acá. Pero como ya dije antes, cada uno de estos espesores, esta es la medida tangencial, tenemos que obtener la medida normal también. Pues como multiplicando cada una de esas por el coseno de su ángulo de hélice. Lo mismo vamos a hacer con los pasos, tenemos también 3 pasos diferentes. La cantidad de datos y los datos específicos que sean solicitados varían un poco dependiendo de la institución, si es una materia depende del profesor, pero en general estos son los datos más representativos. Con los pasos vamos a tener lo mismo, un componente normal, otro tangencial, a las 3 alturas. Digamos que una vez tenemos el diámetro, el paso, perdón, a la altura del diámetro interno y a la altura del diámetro de paso, el diámetro, el paso a la altura del diámetro exterior no es totalmente necesario. Se puede sacar, pero sobra. Entonces tenemos los espesores de los dientes y los pasos en todos sus diámetros, pues el paso, como ya dije, podemos obviar el diámetro externo en su componente normal y tangencial. Ya se sabe la fórmula de cómo es. Bueno, aparte de esto, en la tabla es importante colocar obviamente los 3 diámetros, su componente. El módulo de dicho engrane o piñón, su módulo tangencial que va a ser igual, lo mismo. El módulo tangencial va a ser, si tenemos el módulo normal, el módulo tangencial, pues como ya vimos por razones, va a ser este módulo dividido el coseno del ángulo. Es importante notar que el componente tangencial, al ser, digamos, representado por una hipotenusa, siempre va a ser más grande que el normal. ¿Qué otro dato importante? Bien, lógicamente el ángulo de presión, la orientación de hélice, que puede ser izquierda o derecha, el ángulo de hélice, que en nuestro caso era 20, el número de dientes, obviamente, es fundamental, y el adendo y dedendo. El adendo y dedendo es la distancia entre el diámetro interno y el diámetro de paso, y el diámetro de paso y el diámetro externo. El dedendo es el primero de ellos, y por lo general la razón debe ser que un adendo corresponde con, es decir, el dedendo es 1.25 veces el adendo. En este caso, pues 5 más 1 y 1.25 de eso correspondería a esto, 6.25. No tiene por qué ser estrictamente así, pero siempre el dedendo es más grande que el adendo. Bien, una vez tenemos ya estos datos, digamos que esta tabla es parametrizada para, una vez obtengo estos datos, me saca los cálculos, obtengo la tabla. La tabla que es el componente más importante y fundamental. Listo, digamos que a estas alturas el plano está casi que hecho. Faltan pues acotar las vistas y poner ciertos detalles extra, que obviamente son importantes, pero el trabajo difícil ya está. Bien, ¿qué falta? Pues poner los diámetros. Acotamos los respectivos diámetros que los indicamos en la tabla. Como estamos utilizando convención, pues dejamos la convención señalada. Es decir, no vamos a poner el valor numérico, sino la convención.
Y eso lo repetimos pues con los tres diámetros. Bien, otro componente lógicamente fundamental es la profundidad como tal de la pieza. Y para esto pues la acotamos en esta vista, ¿no? Aparte de esta profundidad, hay ciertos detalles que si bien podríamos deducir en la tabla, resulta de gran ayuda poder acotarlos en el dibujo como tal. Detalles como el ángulo de hélice, que el ángulo de hélice va a ser este formado entre el eje de la pieza como tal y la inclinación de la hélice, que en nuestro caso ya vimos que es 20 grados. Otra distancia que podemos acotar, el ancho total del diente. El ancho sería esta longitud. Pues por razones trigonométricas también resulta evidente que si esta profundidad tiene una medida X, pues esta hipotenusa, por decir así, la podremos hallar con el coseno de este ángulo. Es decir, dividiendo esta longitud sobre el coseno del ángulo de hélice. Y pues en nuestro caso correspondería a esta medida. Bien, ¿qué más? Bueno, en nuestro caso particular es supremamente importante esto, un eje, ¿bien? Va a haber un eje que tiene un orificio, pues por el cual va a ingresar al engrane. Tenemos que colocar también todas esas medidas. Diámetro del agujero como tal. Como tenemos un chavetero, es importante poner el ancho del chavetero. Listo. Y también esta distancia de verificación. Desde lo más alto de la parte del chavetero hasta el orificio. ¿Y por qué no colocamos la medida de esta parte acá, donde empezaría el chavetero? Pues porque esa medida no nos sirve para verificarla, es decir, una vez realizado esto, una vez ya tengamos la pieza con ese orificio, es imposible coger cualquier instrumento y medir de aquí a acá, pues porque en esta parte no va a haber ningún límite real, es decir, si tomamos una cota de acá a esta parte, nunca vamos a poder verificar que esa medida efectivamente se está cumpliendo, mientras que lo hacemos de aquí a acá, sí lo vamos a poder hacer. Bueno, una cosa importante, cada una de estas medidas que acabo de hacer, que incluyen el chavetero, tienen que llevar una tolerancia, una tolerancia correspondiente, pues porque ahí va a haber un contacto fundamental con otro eje. Aparte de esto, bueno, los chaveteros también llevan un radio, que en ocasiones suele ser hecho a propósito. Si, bueno, en este es nuestro caso, que tiene un radio de 1, esto se puede colocar en una nota o haciendo un detalle que maximice esta vista y podamos acotarlo de forma más clara. Aparte de esto, bien, los acabados es muy importante. Digamos que los engranes, como son una pieza que también es de contacto, eh, el acabado superficial es otro de sus componentes que pues no puede faltar. El acabado en los dientes lleva uno y en este caso también el agujero por dentro va a llevar uno, pues también está en contacto con un eje. Es un contacto pues fundamental, tiene que llevar cierto acabado. De resto, pues por esto tenemos este símbolo de acabado por defecto. El resto de las partes que no estén señalizadas con este acabado, pues van a corresponder al acabado por defecto del proceso de fabricación. Aparte de otra cosa, notas. Es decir, notas si tenemos eh, un, un tratamiento del material, si tenemos alguna otra cosa que especificar, pues listo, colocamos una nota. En este caso, este sería el plano terminado. Como ven, pues ya las medidas de los que incluyen el chavetero y los diámetros tienen sus respectivas tolerancias. Un detalle que se me pasó acá. Cuando tenemos un diámetro en una vista que lo observamos claramente como diámetro, el símbolo phi de diámetro sobra. Es decir, en estos casos también debería sobrar. Un detalle que es importante. Es información redundante. La información redundante también lleva a que se cometan ciertos errores.
Y bien, este sería el desarrollo. Bueno, como ven también aquí las notas, los chaflanes, solo había olvidado que como acaba de ingresar un eje, pues evidentemente tiene que haber un chaflán que facilite su ensamble y el tratamiento del material. Este sería entonces la forma de realizar un plano de fabricación adecuado para un engrane o piñón helicoidal. Buenas, ¿cómo están compañeros de ingeniería, futuros ingenieros? Ahora les vamos a presentar cómo hacer un plano de sprocket. Primero tenemos que saber qué vistas vamos a necesitar para hacer este sprocket. Tenemos una vista de corte, en este caso tenemos un sprocket de dos hileras, ustedes van a ver sprocket de tres, una hilera, depende de los torones de su cadena. Y tenemos una vista de talle para referenciar los diferentes dientes. Primero, después de haber sabido qué vista utilizar y de haber marcado el respectivo rótulo, pasamos a las líneas de certo y líneas de eje. ¿Qué son estas en cada respectivo vista? Como pueden ver, aquí hay una vista de eje de esta porque tiene dos hileras. En caso de que fuera una, también tiene que haber una vista de simetría, porque esta parte de acá con esta parte de acá son exactamente iguales. Después de ello, pasamos a ver las cotas generales de cada pieza. Generalmente se colocan en la primera vista, que es esta de acá, la que tiene la vista de corte. Como pueden ver, principalmente tenemos el diámetro exterior, un diámetro que no es el inferior, es más pequeño, y este sí, el último de acá abajo, es el diámetro inferior. El diámetro de paso, que es este, ya lo veremos más adelante porque esa es una cota específica. Como podrán ver, tenemos diámetros de eje y diámetro de construcción del chavetero. Pueden ver que estos tienen ajuste y tolerancia, ya que pues obviamente aquí es donde pasa el eje y eso debe llevar. Siempre tengan en cuenta, Inventor les fabricará, Inventor tiene una posibilidad de que les cree las tolerancias y los ajustes. No se fíen de eso, porque muchas veces, algunas veces, eso está mal o están bien. Eso depende ya de cómo el eje encaje en el agujero. Posiblemente algunas veces la tolerancia del eje quede mayor a la del agujero. Entonces, pues obviamente ese eje nunca entrará en ese agujero. Por eso tienen que tener muy bien eso en cuenta. Como podrán ver, bueno, después de esto ya pasamos a las cotas específicas que se verán en la sección de corte. También verán que la sección de corte no tiene nombre, o sea, no tiene como A, y el corte no tiene a tanta escala. Esto no se debe colocar, no es necesario, ya que pues es solo un corte. Si fueran dos cortes, ahí sí se coloca nombre. Y la escala, pues como es la misma escala que la vista original, no es necesaria. Yendo a las cotas específicas. Vemos aquí las cotas específicas que son el tamaño del diente, el tamaño de la cresta del diente, la separación entre dientes. Obviamente, esto como tiene dos hileras, pues es necesaria esta vista, esta cota de distancia entre dientes, pero en caso de que sea una sola hilera, pues no es necesaria. El ancho de todo el sprocket, el tamaño de la base con la cresta del diente, el diámetro de paso, obviamente, en esta vista, eso es algo muy importante que de pronto fallarán en la primera entrega, es que a los diámetros que, o sea, a los diámetros que ya se ven que son círculos, no es necesario colocarle el phi, o sea, el signo de diámetro. En este caso, como es un diámetro de paso, pero no se ve, no se nota que puede ser un círculo, se le coloca que sí, que es un círculo acá, el símbolo de diámetro de paso. Aquí tenemos el radio del diente, obviamente la distancia entre la manzana y los dientes, y ya está. Algo que también deben tener en cuenta es que en dibujo básico les debieron haber enseñado que lo mejor que se puede hacer es no cruzar cotas, ¿cierto? Y vean que aquí se están cruzando un montón de cotas, incluso se están cruzando flechas. Eso no se debe hacer, obviamente, pero en este caso ya es
necesario, porque no hay otra forma de acotarlo básicamente. Entonces no se preocupen por eso. O sea, la idea sí, toca mantener un orden, pero cuando ya no es necesario y seguramente en este dibujo de máquinas no va a ser necesario ese orden, o sea, digo en el cruce de cotas, no se preocupen por eso. Bueno, después de ello, después de estas cotas específicas, vamos a las cotas del detalle, que es esta acá. Antes de hacerlo, denotemos que el detalle, al igual que la vista de corte, no tiene nombre, o sea, no tiene A, detalle A. No, obviamente no, porque pues es el mismo, o sea, es un solo detalle, entonces no es necesario colocar nombre. Y como verán, aquí sí coloco la escala, porque si cambia de escala, veremos que la escala es 1 a 5, aquí tenemos un detalle de 1 a 2, obviamente es necesario. Es mejor colocar detalle, no coloquen A, 1 o 2. Pasamos a las cotas del detalle. Tenemos el diámetro de paso, diferente a los engranes. El diámetro de paso aquí no se nota como un ángulo, sino se nota recto. Y tenemos estas cotas de acá, que son respectivamente ángulos entre crestas, que es este 29,84, y ángulos cresta-valle, que es este 14,9. Nuevamente tenemos vistas centros acotados. Y por último tendremos los acabados, que son estos. 3,2 taladrado, obviamente no se fíen. Es un taladrado, pero se puede crear por fresado, básicamente. Eso no es necesario. Este de acá sí es más lógico, que es por fresado. Este 3,2. Eso habrá tablas, ustedes verán tablas de acabados, entonces le dirán la más general. Generalmente la más general es 3,2 en fresados y torneados, o 1,6 a veces. Aquí tenemos el símbolo. Este símbolo indica que toda la pieza se hace por mecanizado, pero no nos importa los ajustes que lleva, no nos importa que sea acabado, ¿sí? Que tenga acabados. En este caso sí nos importa porque hay fricción entre la cadena y los dientes del sprocket. Y aquí obviamente también nos importa porque aquí es donde entra un eje. Bueno chicos, este ya sería un plano perfecto, según yo, porque los profesores no lo verán así, de un sprocket. También procuren que, que tenga un poquito de relación. O sea, siempre tienen que buscar una relación entre, por ejemplo, aquí los torones de la cadena y el sprocket, porque eso lo van a calificar mucho. Y bueno chicos, pasaremos al plano de cadena. Bueno chicos, después de haber visto ya el plano del sprocket, seguiremos con el plano de la cadena. Es importante ver que estos dos planos tienen que tener una correlación, obviamente, porque pues el rodillo de las cadenas no puede ser mayor al espacio entre los dientes de un sprocket, básicamente porque entonces no cabría. Eso es primordialmente. Ahora, este plano, en términos de plano, este es mucho más fácil ya que es de catálogo, entonces es básicamente colocar generales como si fuera un rodamiento o un tornillo y la referencia al catálogo y el nombre. Básicamente eso. El número de torones también es importante colocarlo. Listo. Primordialmente para hacer el plano de la cadena comenzamos con ejes de simetría. Aquí eje de simetría entre los dos torones obviamente y cada rodillo. A partir de aquí tomaremos las medidas generales, que sería la distancia entre crestas de pasadores, la medida de un torón sin pasador y el paso entre los torones, básicamente, horizontal y verticalmente. Después de ello iremos a las específicas, que básicamente es, como podremos ver, el total del espacio entre las chavetas, el grosor de una chapeta y por último pues las medidas de tanto el rodillo como el pasador. Vemos que están definidas con phi, ya que pues obviamente en esta vista no se aprecia que es un diámetro.
Vemos que ya es el final de este plano básicamente, solo faltaría colocar en una tabla el catálogo, la referencia de esta y el número de tornillos que debe tener la cadena. En esta, por ejemplo, no se colocan tolerancias, ya que como ya dijimos, es un plano de fabricación. Esto no quiere decir que en otros planos de fabricación no se coloquen tolerancias, como pasa con otros. Y, por último, tampoco se colocan acabados. El plano de un tornillo sin fin desde el comienzo. Entonces empezamos de nuevo y abrimos una pieza de ensamble. Esto nos permite diseñar el tornillo sin fin pues de acuerdo a los datos necesarios. Entonces aquí en esta flecha pues seleccionamos el engranaje helicoidal, guardamos ese ensamblaje con su respectivo nombre, sin fin 1 le voy a poner en este caso, y pues nos aparecen los datos de entrada. Entonces acá tengo una pequeña lista de los datos necesarios, que son datos de entrada que nos permiten decir cómo hacer nuestro tornillo. Entonces habíamos decidido un módulo normal de un 1.5, el ángulo de presión, el ángulo de hélice, que lo podemos cuadrar desde esta pequeña flechita. Entonces damos ángulo de hélice y pues buscamos el ángulo de hélice necesario, que es uno de los datos que son muy importantes en el diseño. Damos clic en aceptar y de acuerdo a estos datos nosotros podemos hacer el modelado de nuestro tornillo sin fin. Ya al momento de nosotros tener nuestro tornillo sin fin, entonces ¿qué nos dice la norma? Pues aquí lo tenemos representado con un montón de hilos. Entonces la norma nos dice que se debe representar como un cilindro. Entonces, como para facilitar su representación, creamos el respectivo eje con el que nosotros vamos a representarlo en el plano. Entonces volvemos a crear un ensamblaje. Podemos crearlo a partir de modelado o a partir de diseño de ejes. Entonces guardamos y le ponemos su respectivo nombre. En este caso voy a ponerle el nombre de sin fin plano. Entonces aquí podemos ir mirando sus secciones y habilitamos las operaciones. Ya la geometría de este eje pues ya puede variar de acuerdo a las necesidades, porque pues pueden haber diversos sistemas que lo componen. Entonces pues ya de acuerdo a la necesidad pues miramos la parte adicional, pero lo más importante es el lugar donde vamos a colocar nuestro tornillo sin fin, que en este caso va a ser en esta sección del eje. La modificamos, guardamos sus respectivos datos y aquí vamos a tener nuestro respectivo eje, donde en este sitio va a residir nuestro tornillo sin fin. Bueno, a la hora de nosotros tener nuestro eje para el tornillo sin fin, nosotros debemos, porque es necesario saber el diámetro exterior, que se los había puesto realmente en esta tabla, pues para saber en este diámetro pues colocarlo en diámetro exterior, que es donde va a residir, y tener en cuenta el diámetro exterior para las dos secciones adicionales. Entonces, por lo cual nosotros vamos a realizar el plano a partir de esta pieza. Entonces abrimos una plantilla de dibujo. En este caso yo ya tengo mi plantilla guardada de dibujo de máquinas.
le damos a aceptar, colocamos nuestra respectiva vista. Muy importante que siempre al representar una pieza, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la norma, porque es algo que nosotros nunca podemos dejar atrás. Y así tenemos nuestro eje en el plano. Ahora vamos a buscar el detalle de rosca, que es el que nos va a definir esta geometría. Entonces damos clic a base y buscamos nuestro respectivo componente que habíamos definido anterior para nuestro tornillo. Entonces en este momento nos colocan estos detalles de diente, lo dejamos por fuera y le damos en aceptar. Ya en este momento nosotros tenemos nuestra geometría. Entonces para definir muy bien los pasos y definir la geometría del diente, que es con el que nosotros vamos a mecanizar este sistema, entonces damos una vista de sección a esta parte para poder ver mucho mejor los dientes. Damos en aceptar. Ya al momento de tener nuestra respectiva vista, procedemos a hacer la sección para encontrar el detalle de la rosca, bueno, del tornillo, con los elementos adecuados. De hecho hay muchas formas de hacer un plano adecuado, y pues esta es pues la manera en la que yo encontré que sería muy bueno hacerlo. Entonces realizamos nuestra respectiva sección y ahora hacemos el detalle de la rosca. Entonces vamos a detalle, seleccionamos, puede quedar de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos, le damos la forma de corte. Ya en esta sí no importa la letra que nosotros le coloquemos a este sistema, y la acomodamos para que coincidan nuestros bordes, entonces de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Bueno, ahora con nuestra respectiva vista, que debe estar a la misma escala para poderla colocar en nuestro eje, entonces eliminamos pues todo el nombramiento para poderlo colocar como un detalle, y lo acercamos en el sitio donde habíamos dicho anteriormente que íbamos a colocar nuestro tornillo. Entonces en este momento acercamos lo más posible nuestra vista a la línea del eje, y luego procedemos a, por medio de bocetos, llegar a este dimensionamiento. Entonces damos enter, realizamos la siguiente línea, vamos a propiedades, aumentamos el grosor de la línea a 0.5 y ya tenemos nuestra vista con el respectivo detalle. Entonces vamos a hacer algunas cositas para el cumplimiento de la norma. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Si nosotros tenemos un engranaje que es un tornillo sin fin con un engranaje helicoidal, pues tenemos que tener nuestra indicación de diámetro primitivo. Entonces vamos al sketch y realizamos estas respectivas líneas. Entonces en este caso nosotros aumentamos para ir a nuestro diámetro primitivo. En este caso mi diámetro primitivo es 34, lo divido entre 2 porque es una cota de radio,
Realizamos la línea donde indicamos el diámetro primitivo. En este caso yo tengo uno de 36 aproximadamente, entonces 36 dividido 2 en este caso, y bajamos a la cota de 36 pues para tener nuestra indicación de diámetro primitivo. Entonces realizamos la respectiva línea. Entonces damos clic en propiedades y tomamos el tipo de línea como de cadena, que es lo que nos dice la norma que debemos hacer. Y pues ya tenemos prácticamente nuestra respectiva representación. Entonces aquí estamos diciendo que hay aquí un engranaje. Entonces vamos a nuestro detalle de rosca, que es este ya va a ser el que va ampliado. Es el respectivo detalle que en este caso va ampliado. Entonces activamos el contorno y le damos identificador de vista como A. Ahora procedemos a hacer nuestro detalle de rosca ampliado en el plano. Entonces procedemos a lo mismo que hicimos anteriormente. Seleccionamos nuestra vista y realizamos el detalle. Entonces activamos todo el contorno, le damos identificador de vista, como en la norma se dice. Si es la primera vista, pues le ponemos el nombre de A con su respectiva escala. Entonces esta vista la llevamos a nuestro plano, donde vamos a indicar todas las respectivas medidas. Entonces ya con esto tenemos todas las vistas necesarias para poder expresar nuestro plano. Al momento de nosotros tener nuestras vistas, teniendo en cuenta pues el detalle de indicar dónde se encuentra nuestro detalle, procedemos a indicar las medidas. En esta tabla he compilado las medidas que debería tener un plano para su total definición. En general, una nota, un paréntesis, para realizar nuestra fabricación, realmente nosotros lo que necesitamos saber es la longitud del diente, o sea, todo lo concerniente al diente del tornillo sin fin, que es lo que nos indica nuestra herramienta, y el paso. Con esas definidas esas dos cosas, yo por diversos sistemas puedo fabricar un tornillo sin fin. Entonces, teniendo en cuenta también el número de entradas del diente, entonces pues pueden ser 1 o 2. Entonces, de acuerdo en ese detalle, pues si son 2 entradas, el paso tiene que medirse más largo. Entonces en estos he compilado las más importantes, que es la del diente, tenemos la A, que es el adendum, la H, que es la altura, CI, que es la cresta interior, cresta primitiva, cresta exterior, el paso, y el ángulo de diente, que estas son las medidas que nosotros vamos a poner en nuestra sección. Entonces, ya teniendo esta medida, nosotros le colocamos, siempre se dice que es mejor colocarlo en letra como para evitar diversos tipos de confusiones. Entonces tenemos nuestra H. También es muy importante que nosotros, a partir de la medida, coloquemos en este sitio el diámetro exterior. Entonces lo colocamos por medio de un sketch. Entonces nosotros ya hemos definido esta distancia. Entonces vamos hacia abajo del diámetro exterior, que es de 41, que dije que era muy importante que lo tuviéramos en cuenta, teniendo en cuenta nuestra escala. Entonces tenemos 41 dividido 2, bueno, 41 a partir de esta medida, y realizamos la línea para nuestro diámetro primitivo, que debe estar en 38. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestra indicación. Ya podemos indicar nuestro diámetro primitivo como anteriormente ya lo habíamos hecho.
Entonces le damos a aceptar, damos en propiedades de línea, le damos en línea de cadena y ya así podemos tener nuestro diámetro primitivo. Entonces eliminamos nuestras líneas sobrantes, que pues fueron líneas de construcción. Entonces ahorita ya podemos dimensionar el respectivo adendum, que pues le pusimos la letra A por ocultar valor de la cota, ya que lo vamos a expresar en nuestra tabla. Entonces ponemos la A. Entonces tenemos los tres tipos de cresta: la cresta en el diámetro interior, que le pusimos el nombre de CI, la cresta en el diámetro primitivo, que también necesitamos muchas veces dimensionarlo con un tipo de sketch. Ya después vamos organizando las cotas, que lo tenemos como CP, que otro paréntesis, estas cotas son cotas axiales, entonces también se tienen que calcular las cotas normales. Para realizar esta tabla es mucho mejor hacerla en Excel, porque nos permite realizar las fórmulas. Entonces, a partir de regla de cosenos también se pueden calcular cuáles son las crestas en dimensión normal, porque en datos de diseño pues por ese lado también son un poco complicados acertar a estos datos. Entonces le damos cresta exterior. Entonces como este tornillo es de 2 hileras, entonces tenemos en cuenta que el paso siempre se mide en el diámetro primitivo. Entonces como es de 2 hileras, el paso lo tenemos que medir, en este caso con un diente intermedio. Si fuera de una sola hilera, pues lo medimos como normalmente medimos el paso, que es cuando se repite nuestra geometría. Entonces ese paso del número de entradas del diente o el número de hileras es un dato muy importante que también tenemos que tener en cuenta. Entonces damos en aceptar. Entonces teniendo nuestros datos importantes, pues también vamos haciendo el barrido dimensional de nuestro eje, pero en sí estas son las nociones más relevantes para poder realizar nuestro plano del tornillo sin fin, que hay que articular con los planos de la corona, con por ejemplo la distancia entre ejes, y teniendo en cuenta diferentes datos de diseño para que las medidas concuerden. Muchas gracias por su atención y espero colaborarles en cualquier inquietud, cualquier novedad. Esta tabla pues la metemos en el plano y pues teniendo en cuenta pues modificamos la hoja. Si no nos sabe, utilizamos una A3 y ya podemos colocar nuestra tabla con las dimensiones más importantes para poder definir este tornillo sin fin. Entonces muchas gracias por la atención. Ya estas son las medidas concernientes, una idea del plano que nosotros podemos conseguir. Lo que anteriormente había dicho, pues depende de las necesidades de nuestro eje. Pues acá necesitamos un eje con distintas secciones, sus tolerancias, todas las necesidades que concuerdan, todas las dimensiones y con la tabla con las medidas necesarias. Bueno, a continuación el grupo 15 les va a enseñar cómo realizar el plano de una polea. Algunos consejos que doy: es necesario tener el modelado previamente. Este se puede realizar a través de el acelerador de diseño, eligiendo el tipo de correa o elemento de transmisor que se va a usar en este. O se puede descargar el modelado a través de ciertas bibliotecas y catálogos de contenido CAD. Bueno, entonces debemos abrir nuestra plantilla de dibujo, ya previamente modificada con nuestro cajetín y márgenes. Y al tener el plano debemos presentar las vistas de la polea. Entonces, para la polea se requieren dos vistas, que va a ser
que va a ser esta vista, que va a ser la vista, que va a ser la vista frontal. La vamos a disponer aquí. Y requeriremos de una vista de sección. La vista de sección es para, como pueden ver, acotar mucho más cómodamente las ranuras y los agujeros de la misma. Bueno, entonces, al generar esto, lo primero que debemos hacer es crear nuestros ejes de simetría o líneas de revolución que las vamos a generar de esta manera. Lo importante que debemos hacer en este paso es generar un boceto para poder mostrar el diámetro de paso de nuestra polea. Entonces, en este caso es de 115 milímetros y no olviden proyectarla a la vista de corte. Ya al haber realizado esto, debemos también realizar los centros de las gargantas. Entonces vamos a culminar este boceto, vamos a cambiar la propiedad de la línea y la vamos a poner de cadena, como lo indica la norma. Ya después de haber hecho esto, debemos hacer lo que les decía, realizar otro sketch. Para así llegar a generar los centros de cada una de las gargantas. Este lo llamaré A. Bueno, tras haber realizado este primer paso, debemos iniciar con las cotas generales. En este caso podemos ver que solo hay dos, ya que es una pieza de revolución. Entonces, vamos a iniciar con el diámetro externo de la polea. Es preferible modificar esto, esconder la dimensión y llamar de alguna otra forma este valor. Podemos poner una variable. En este caso yo le pondré C. Ahora la segunda cota general, que es el ancho, yo la llamaré M. Y así, bueno, culminadas las cotas generales debemos hacer un barrido dimensional de la pieza. Entonces, a mí me gusta iniciar por la vista principal. Entonces iniciamos por el resto de diámetros que se pueden acotar de esta manera, como lo es este bajón de la polea, al cual llamaré B. Y por último tenemos el agujero. El cual llamaré T. Entonces, podemos ver que tenemos todos los diámetros acotados de la primera vista. El único diámetro que nos falta es el diámetro de paso, que lo podemos acotar en esta vista.
Siempre es recomendado realizar este tipo de cotas en entrevistas, siempre que se pueda. Bueno, entonces, ya hemos culminado con esta vista. Lo siguiente es acotar la garganta. De la garganta es importante acotar su ancho, que también vamos a referenciarlos a través de letras, ya que va a variar entre polea y polea, así como su ángulo. Su profundidad, su profundidad. También debemos acotar siempre las poleas usan este tipo de cortes para reducir peso, reducir material y reducir costos, entonces también es importante acotarlo. Bueno, entonces en la parte inferior, lo último que nos faltaría acotar sería la distancia entre, entre centros de cada uno de las gargantas. Entonces lo vamos a realizar. Entonces, así es como obtenemos el plano de fabricación de una polea. Por último, debemos generar una lista. La disponemos de aquí y pues empezamos a situar cada una de las medidas dependiendo del número de poleas que tengamos. Muchas gracias por su atención y continuaremos con el plano de la correa. Bueno, vamos a hacer un eje por acelerador de diseño. Lo primero que tenemos que revisar es que estemos trabajando en nuestro proyecto. Luego de eso, tenemos que abrir un nuevo archivo en formato de ensamble. Entonces, clicamos en normal IAM con milímetros o con el que ustedes necesiten. Ya estando en el entorno de ensamble, nos vamos a diseño, clicamos en eje. Le damos a aceptar, tenemos que guardarlo, entonces lo vamos a guardar como eje test, donde ustedes quieran, o con el nombre que ustedes quieran, ¿vale? Ya que guardamos, Inventor nos va a dar predeterminado un eje. Entonces, ustedes acá pueden clicar para ver qué parte del eje estamos haciendo, ¿vale? Bueno, acá ustedes les pueden dar el final de cada sección. Por ejemplo, acá yo quiero que sea un empalme. Aquí le da el radio. O digamos quiere que sea un chaflán. O quiere que... Bueno, hay varias opciones, ¿vale? En este caso pues no le quiero ninguna. Bueno, aquí podemos darle la forma a nuestro eje en esa sección. Bueno, y al final podemos darle otro acabado. Y estas son operaciones especiales. Entonces, digamos que queremos meter una chaveta o una ranura para un anillo de retención. Entonces, pues aquí están todas las opciones. En mi caso, voy a querer meter una ranura para una chaveta.
Entonces tenemos que clicar ahí y ustedes eligen la norma ISO de la chaveta, la cual pueden revisar en catálogos de chavetas, en las normas, cuál se adecua a sus necesidades. En mi caso voy a utilizar una DIN 68851 1A, que es una de las más comunes, ¿vale? Ustedes en los catálogos van a encontrar estas medidas predeterminadas. Entonces ustedes lo que hacen es revisar que estén bien y corregir algunas cosas que sí lo pueden editar. Por ejemplo, el cilindro tiene 38 de distancia. Entonces aquí tenemos que cambiar la distancia, pongamos... Bueno, aquí lo que debemos hacer es cambiar primero la distancia del eje, porque si no la norma ISO de nuestra chaveta no nos deja hacer eso. Entonces pongámoslo bien largo, bueno, un diámetro considerable y también un largo considerable. Bueno, ahí podemos ver cómo cambió nuestro eje las dimensiones y ahora sí podemos poner la ranura bien. Bueno, este X es la distancia donde empieza la chaveta. Preferiblemente esto tiene que ser una distancia un poco grande, ya que cuando el operario esté maquinando el hueco para la chaveta con la fresadora comúnmente, esto tiene que ser grande o si no la fresadora pues se come toda la sección o me puede dañar acá una sección que haya y presentaría problemas, ¿vale? Entonces digamos acá le damos una distancia de por lo menos, no sé, 10 milímetros. Bueno, depende, sus diseñadores les dan esos datos, bueno. Ay, acá me cambiaron la chaveta otra vez, entonces tienen que estar pendientes de eso, que no se las cambien. Entonces DIN 68851A y bueno, ya al parecer todas las medidas están bien, le damos en aceptar y aceptar. Ya se está renderizando nuestro eje y va a aparecer en pantalla. Ustedes ya lo colocan donde quieran y como ven ahí tiene la chaveta. Bueno, entonces para volverlo a editar solo cliquean con el clic derecho, le dan con editar con Design Accelerator y bueno, ahora queremos hacer acá una ranura para un anillo de retención. Entonces lo que vamos a hacer es añadir anillo de retención. Aquí ya había creado otro, entonces eliminemos uno y ustedes aquí pueden ver dónde lo están creando, ¿vale? Esto también tiene normas y es por catálogos, entonces ustedes miran cuál se acuda más a sus necesidades o la más común o tienen que regirse por una, ¿no? Entonces, en mi caso, estos anillos de retención son para los más comunes. Son anillos de retención exteriores y son DIN 471. Entonces los seleccionamos. Y luego, estas medidas también me aparecen en un catálogo, ¿vale? Esta distancia que hay para meter la anilla de retención, digamos que me bota unos valores de 1,65. Pero ese valor es muy preciso. Lo que hacemos nosotros es que podemos variar los catálogos y no ceñirnos directamente, sino ahí lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner 1,6 y una tolerancia para que sea mayor, para que salga menos costoso, porque si lo hacemos tan exacto nos saldría muy costoso y no es tan necesario, por lo menos ahí, que sea tan exacto. ¿Vale? Entonces aquí ya ajustamos algunas medidas, digamos este X, la distancia, esta distancia, entonces en mi caso yo voy a poner 10, esta longitud, bueno, esta ya es predeterminada por la distancia del eje, acá, y el diámetro del eje, pues que ya está predefinido, entonces bueno, ya le vamos a aceptar, aceptar. Bueno, ya tenemos ahí nuestro anillo de retención. Y ustedes, bueno, aquí también es importante que los ejes tengan rayos en los cambios de sección. Entonces, porque si no existiera ese rayo,
lo que pasaría es que el eje no soporta sus esfuerzos y se terminaría rompiendo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es añadir un empalme. Bueno, es este, me equivoqué de lado. Bueno, vamos a darle el empalme 2. Y aquí también un empalme. ¿Ven? Estos rayos, aunque en este caso sí tienen que ser más grandes, ¿no? Para que aguante más esfuerzos. Entonces digamos un 8. Ahí espero no dañar mi anillo de retención. Entonces un 7. Bueno, probamos ahí. Y listo. Entonces ahí ya está los chaflanes. ¿Vale? También es importante saber cómo añadir secciones para hacer el eje más largo. Entonces simplemente le dan insertar cilindro. O bueno, aquí hay varias opciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero insertar un cilindro. Entonces, dependiendo a que ustedes se ubican para insertarlo, digamos donde yo lo quiera. Aquí voy a insertarlo. Bueno, ahora vamos a sacar el plano de este eje. Lo que vamos a hacer es, bueno, para que me salga más fácil, le voy a quitar los cilindros que le acabo de añadir. Entonces simplemente suprimirlos. Listo, lo voy a dejar así más cortico para que sea más fácil de explicar. Vale, entonces guardamos. Acuérdense siempre de guardar constantemente porque a veces Inventor tiene problemas y se cierra. Bueno, vamos a sacar el plano de ese eje. Entonces clicamos nuevo, vamos a hacer un plano. Esta plantilla ustedes la hacen y bueno, ya la ajustan a sus necesidades. Yo la voy a hacer en rótulo. Esperamos a que cargue el entorno para sacar los planos. Bueno, ustedes la plantilla la pueden diseñar para que esto le quede automático, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Alejandro, bueno, ahí llenan ese espacio, que esté bien todo. Acuérdense que el plano siempre debe ir todo lleno el rótulo porque si no, pues es un 0 y estaría mal. Bueno, la base. Ya insertamos Inventor, me habré predeterminada la base de lo que tengo abierto ya. Entonces, como tengo el eje de test, pues me abre eso. O si no, pues le damos acá en buscar y bueno, ya lo buscan donde lo tengan guardado. Yo lo quiero con líneas invisibles, ¿vale? Y con la escala, bueno, ya la ajustamos. Le damos a aceptar. Aquí también pueden editar la hoja, el tamaño. Bueno, ustedes van mirando. Como ustedes ven, aquí lo mejor sería tener la chaveta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en un plano de fabricación es mirar las vistas, cuántas vistas necesitamos. Entonces, esto, por ejemplo, sería mejor mirarlo desde acá. Aquí podemos ver mejor la chaveta, el chavetero. Y necesitamos, bueno, aquí falta otra vista, porque necesitamos saber la profundidad de esta chaveta, ¿vale? De este chavetero, perdón. Entonces, sacamos una vista seccionada de esta parte. Listo, le damos continuar. Tienen que tener cuidado con el sistema de representación que estén utilizando, ya que Inventor a veces es un poco raro. Por ejemplo, acá en este caso me sacó el chavetero como si fuera invisible. Y ustedes aquí pueden ver que está visible. A veces Inventor es un poco raro, entonces tienen que tener precaución. Por ejemplo, aquí estamos manejando ISO-E, ¿no? Entonces, observador, objeto, plano. Entonces aquí estaría bien, solo que esto debería ser visible. Eso ustedes lo van a arreglar con boceto. Entonces empezamos a hacer los bocetos. Aquí le dan el formato, que sea más grande, que sea el mismo grosor que la otra. Entonces pues ya empiezan a hacer esto. Listo. Y ahora queremos volver esto invisible. A veces toca así con Inventor, ¿vale? Entonces pues tienen que irse como acostumbrando.
ya ahí nos quedó bien el sistema de representación. Estas letras no son necesarias cuando se nota muy bien que es una vista seccionada. Aquí vemos que está seccionada acá, entonces pues no sería necesario estas letras. Entonces ustedes las borran. Y por ejemplo acá pues tampoco sería necesario esto. Y ahí nos ahorramos un buen espacio. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo siguiente que hay que hacer en el plano de fabricación es poner los ejes de simetría y puntos centros. Bueno, aquí nuestro eje sería simétrico. Bueno, perdón. Nuestro eje sería simétrico en este sector, además que es un sólido por revolución. Entonces es necesario colocar esto. Y aquí también iría sólido por revolución, entonces pues colocamos los ejes de simetría por los dos lados. No, un eje de simetría no significa siempre que la pieza sea simétrica. A veces ustedes lo usan en piezas que son por revolución. Ustedes normalmente harían esto, ¿no? Que es punto centro. Pero como vemos, hay una norma que dice que debemos cortar esto por el punto más, la línea más corta, ¿vale? Los dos ejes de simetría se deben cortar por la más corta. Entonces esto lo solucionamos haciendo un boceto. Hay muchas cosas que toca solucionar así. Entonces ya seleccionan, queremos una línea de cadena que sería para los ejes de simetría y lo queremos sin que sea tan grueso, ¿no? Entonces ahí ya lo hacemos. Entonces pues ya lo ajustamos ahí para que se cruce en la línea más corta. Y miramos a ver si esto también toca correrla un poquito. Listo, y le damos a terminar boceto. Bueno, ustedes ya aquí la alargarán o bueno, para que quede parejo. Bueno, lo siguiente que debemos hacer es poner las cotas generales. Entonces, en este caso serían solo dos, porque es un cilindro, entonces solo necesitaríamos este diámetro para que, bueno, esto como ya se ve que es un círculo, no es necesario colocar el símbolo phi. Entonces lo quitamos. Entonces ustedes miran cuánto es, vale 100, ¿no? Entonces ocultamos y vale 100. Listo. Si vieron que ahorita aparecieron como dos decimales, ustedes no pueden ajustar tanta precisión porque saldría muy costoso. Entonces le vamos a administrar editor de estilos. Esperamos a que cargue el editor de estilos. Ya cargó, le damos precisión de 0. Por lo general, si necesitan más precisión, pues ahorita les muestro, le darían acá. Y acá le pueden dar la precisión solo para esa cota, si necesitan una cota muy precisa. Bueno, nos falta otra cota general, que sería esta. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son barridos dimensionales. Entonces el primero que voy a hacer en este caso, voy a hacer es el longitudinal de estas distancias. Ay, mentiras, acá no me faltaron unos puntos centros. Entonces, bueno, le vamos a anotar. Hacemos estos puntos centros, son bien importantes, bueno. Y también estos de los rayos de redondeo. Y aquí también hay otros. Entonces, pues estén bien pendientes de eso, que no les vaya a ocurrir, que se les olvide colocar eso. Bueno, ahora sí vamos a hacer el barrido dimensional, el longitudinal primero. Bueno, entonces, en mi caso voy a poner esto, así. Como esto no se ve muy bien, entonces voy a hacer un detalle de esa parte. Bueno, el detalle pues, como solo vamos a hacer uno, pues no es necesario poner la letra, pero Inventor nos exige una. Vamos a hacer esto más grande. Acuérdense de las escalas, que solo pueden ser
con múltiplos de 1, 2 y 5. Bueno, ya que se ve bien, vamos a poder hacer eso. Como aquí acotamos de aquí hasta acá, aquí podemos hacer esto. ¿Se acuerdan que eso fue lo que les dije que no tenía que ser tan exacto? Porque miren, si le doy precisión de 2,12, me da que tiene que ser un valor muy exacto. Entonces pongámosle solo esta precisión y le ponemos una tolerancia. Como es a un agujero, entonces aquí ponemos la tolerancia que necesitemos. Ustedes miran en la tabla cuál se ajusta a la necesidad. En mi caso voy a colocar un H7 y ya, entonces pues allá me quedó el ajuste, que puede variar en esos dos sectores. Bueno, ahora lo que sigue, nos falta esta cota, ¿no? Cuando termine esta sección, y nos falta la cota para ubicar este punto centro. Entonces pues ustedes ya van cuadrando que les quede bien proporcionado el plano. Bueno, ya tenemos esta. Nos faltaría ubicar estas, ¿vale? Aquí vamos a ubicar este punto centro para que ubiquen la fresa. Y vamos a darle la distancia que recorre la fresa, que sería esta. Entonces eso debe tener una tolerancia también. Ustedes la miran en los catálogos, ¿vale? Ustedes miran cuál es la letra del ajuste que necesitamos ahí. Bueno, ya teniendo eso, ya tenemos esta barrido longitudinal. Bueno, vamos a hacer ahora el diametral. En esta vista ya tenemos el longitudinal. Ahora nos faltaría hacer este. Aquí no podemos darle esta distancia, porque ¿cómo la vamos a medir que esté bien después? Nos toca desde aquí hasta acá. Entonces, eso también lleva una tolerancia, un ajuste, dependiendo cómo necesitan el chavetero. Por lo general hay 3 tipos que son a presión, deslizantes y con mucho juego, creo que es el otro, no me acuerdo muy bien. Entonces le dan acá, ustedes miran qué tolerancias debe llevar esto. En la tablita esa le dicen la profundidad de este sector, entonces ustedes lo complementan con esto, ¿vale? Y aquí nos faltaría, nos falta este ancho. En mi caso voy a manejar un ajuste a presión, entonces ahí a presión sería un P6. Acuérdense que en los agujeros y en los ejes, a medida que sube la letra, el ajuste se vuelve más pesado, más duro. Entonces, pues ahí vamos a usar un P6. Listo. Acuérdense de guardar, vamos a guardar mi plano. Entonces, planos cat, eje test 1. Listo. Bueno, al parecer aquí ya está todo. Para que sean bueno, creo que ya aparecen todas las dimensiones. Entonces ya empezamos por las dimensiones especiales, que serían, por ejemplo, en este caso, este radio. Mentiras, este radio ya está acotado acá, en este ancho, entonces no sería necesario. Bueno, vamos a acotar los radios en los cambios de sección. Como está este eje de simetría, pues no es necesario colocarlo acá, ¿vale? Entonces, como es por revolución, pues no es necesario poner que hay dos radios. Bueno, ya estaría todas las dimensiones, el barrido.
Lo que vamos a empezar ahora es que todos los planos de fabricación, cuando están maquinados, necesitamos un ajuste, una tolerancia y los acabados superficiales. Bueno, entonces nos faltaría ponerle acá superficies a las dimensiones más críticas, que necesitamos una rugosidad para asegurar que eso nos quede con unas tolerancias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso necesitamos que esto tenga una rugosidad para que me quede esto bien preciso, porque la chaveta está calculada y toda la cosa, ¿vale? Entonces es sin esto es para acabados superficiales, esto es para cuando ustedes colan o hacen fundición, ¿vale? Entonces pues ya lo cuadramos ahí, hacemos el valorcito con texto, entonces digamos una rugosidad de 2. Estas rugosidades ustedes la miran en tablas de rugosidades, que por ejemplo hay para varias aplicaciones. Se usa una rugosidad de 2 micras, esto está en micras, para ejes, bueno, para acabados casi que convencionales, en agujeros, en los ejes. Bueno, ustedes miran la tabla, hay tablas para eso, y miran cuál se ajusta a sus necesidades. Aquí también es importante un ajuste, un acabado superficial acá. Entonces continuar, vamos acá. 2, listo. Y nos falta, miremos a ver dónde nos falta un acabado. Bueno, los acabados también deben ir cuando el eje hace contacto con otro elemento mecánico. Entonces, estas chavetas por lo general, supongo que aquí va un engrane, o bueno, puede ir varios elementos. Entonces, esto tendría que ir con una rugosidad, ¿vale? Entonces, puedes estar pendientes de eso. Y le ponen la rugosidad que necesitamos. Digamos que aquí necesitamos una un poco más precisa, entonces 1,5. Ustedes miran la tabla y en las exposiciones, pues ustedes deben defenderse con la tabla, llevar todo preparado para poder defenderse bien. Bueno, entonces ya le damos guardar por si acaso. Aquí, por ejemplo, yo creo que no sería necesario esa rugosidad porque el anillo de retención queda un poco bailando. Entonces, pues no sería necesario ahí y nos aumentaría costos. Bueno, acuérdense siempre de poner el símbolo de acabado superficial para todo el eje, porque todo va por, bueno, puede ser por torno o por fresa, pero tiene este acabado superficial general, ¿vale? Entonces pues ya uno pone son los específicos donde necesite una rugosidad especial. Bueno, eso sería todo para elaborar el plano de un eje. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es añadirle un rodamiento a nuestro eje. Digamos que ese rodamiento lo queremos para asegurar nuestro eje a la carcasa. Entonces seguimos editando esto. Esto pues no necesita que sea tan grande. Y por equilibrio de centro de masas, esto, digamos, el chavetero debería quedar en la mitad de la sección. Entonces arreglamos acá la distancia, por ejemplo un 100, allá cuadro. Ahora vamos a añadir otra sección, pero necesitamos que esta sección quede acá. Lo que hacemos es coger esta y la movemos acá. Listo, ya nos quedó acá donde necesitábamos. Listo, vamos a hacer la sección para el rodamiento. Digamos que queremos que sea de un largo de 20. Y que sea un diámetro de 80. Bueno, ustedes lo ajustan a su carcasa que le queden bien. Entonces aquí hay que hacer este radio del eje. Entonces empalme. Este empalme debe ser menor
al radio del rodamiento en la pista interna, ya que si es mayor, pues no cabe ahí nuestro rodamiento y perdemos un poco de plata. Ahí lo que hacemos es hacerlo pequeñito para que, bueno, entonces digamos que aquí queramos el rodamiento. Para asegurar el rodamiento se usan anillas de retención o pueden mirar, hay sellos, bueno, hay varias cosas para asegurar esos elementos. Entonces en mi caso voy a colocar una anilla de retención para ajustarlo. La vamos a colocar acá. Entonces otra vez acuérdense de seleccionar el tipo de la anilla de retención. Yo quiero una IN 471. Esta X quiero que sea así pequeña. El M pues ya está predefinido, 2,65. Bueno, entonces, bueno, necesitamos que nuestro rodamiento tenga estas dimensiones, que sea ancho de acá hasta donde termina el anillo de retención. Como ustedes ven, este largo del eje mide 20. Entonces sería 20 menos estas dos. El M como me da 2,65. Entonces digamos que yo quiero un rodamiento de 15. Entonces lo que hacemos sería para que nos dé 5. Entonces 20 menos 15 menos 2,65. Esto tiene que ser 2,35. Bueno, ustedes lo van mirando, bueno. Listo, le damos a aceptar. Ahora lo que queremos hacer es poner acá el rodamiento que necesitamos, que nos hayan dicho nuestros diseñadores. Nuestros diseñadores, digamos que nos dijeron, pónganle acá un rodamiento de 15 de ancho. Entonces lo que hacemos sería, hay varias opciones. Los podemos buscar en internet, en páginas, por ejemplo, de SKF, o aquí en el centro de contenido también. Pero en mi caso lo voy a buscar desde la página de SKF. Entonces abrimos Google. Esperamos a que cargue. Ya está cargando. Entonces le damos SKF. Pues a mí ya está predeterminado porque ya he buscado algunos. Pero bueno, le dan SKF rodamientos. Pero bueno, creo que nos toca poner que en la página. Bueno, entonces pondríamos acá página oficial. Entonces le damos acá. Ya está cargando. Entonces nosotros lo que queremos, aquí tiene varias opciones SKF. Queremos es descargar el CAD para que nos quede más fácil hacer el plano y que quede bien hecho. Entonces ustedes aquí hay varios elementos que hace SKF. Nosotros queremos un rodamiento. Queremos un rodamiento rígido de bolas. Estos datos se los dan los diseñadores también. Ya nos está cargando. Entonces aquí nos aparecen todos los que hay de ese tipo. Si ustedes lo quieren, que ya les dieron la designación y todo, entonces pues aquí le ponen la nomenclatura, digamos 212 2ZNR, lo ponen acá y ya les aparece acá solito ese y lo descargan. Pero en mi caso pues digamos que no, estoy buscando uno que tenga unas medidas específicas. Entonces quiero saber cuánto mide esto. Esto mide 40 de radio, entonces un diámetro de 80. Y se acuerdan que esto debe medir 15, entonces 80 de diámetro. Bueno, entonces como no lo encontramos, entonces le damos acá, el agujero tiene que ser de 80, ¿no? Entonces le damos 80 y allá me aparecieron algunos. Y el B necesito que sea 15. Pero no hay 15, hay 16, que es el más cercano. Entonces pues vamos a editar un poquito el eje para que sea 16 esa medida. Lo que tenemos que hacer es hacer
este X un milímetro más corto. Entonces 1,35 y ya esto me debe medir 16. Entonces guardamos, acuérdense de guardar. Listo, ya guardó. Ahora vamos a darle 80 y 16 acá necesitamos. Listo, hay estas configuraciones. Aquí, estos son, o sea, los diseñadores son los que lo eligen, pero ustedes lo tienen que buscar. Digamos que a mí me mandaron a buscar este. O bueno, es este que sé cuál es la velocidad que resiste. Le damos acá. Ya ahí me carga. Y bueno, aquí me da las dimensiones como en forma del catálogo. Y lo que yo quiero es el modelo CAT. Entonces lo queremos para Inventor 2017 en mi caso. Este no necesitamos descargar. Esperamos a que descargue el rodamiento. Esperamos un momento. A veces se demora porque son algunos archivos un poco pesados. Pero, y si es importante, bueno, ya empezó a descargar, ya descargó. Entonces, nos metemos a descargas. Se trabó un poquito mi computador, ya. Bueno, entonces descargas. Vamos a extraerlo acá. Ustedes, bueno, yo soy organizado, pero por tiempo del video lo voy a extraer acá. Traten de ser lo más organizados posibles, que eso los ayuda mucho. Bueno, aquí quedó nuestro rodamiento. Entonces, listo. Lo vamos a ensamblar, insertar. Vamos a descargas. Por eso, tienen que ponerlo acá en esta parte donde lo quieran guardar, que sean bien ordenados. Entonces, en mi caso, yo lo guardo en descargas. Aquí está. Y si lo quiero abrir desde ahí. Bueno, ya está cargando. Y aquí está mi rodamiento. Hay formas de hacer estos rodamientos que ustedes los dibujan en 3D y los van haciendo, pero es mucho más fácil descargarlos y les queda mucho mejor. Ahora lo que vamos a hacer es restringir. Vamos a restringir. Bueno, vamos a primero poner este fijo para que no se mueva. Bueno, ya está fijo. Entonces vamos a restringir esto aquí. Listo. Entonces aquí ahora miramos a ver cuál es la distancia que necesitamos. Vamos a restringir. O también sirve control C. O digo solo C. Acostúmbrense a usar controles, que eso les ayuda mucho tiempo. Listo, le damos a aceptar. Listo, ya quedó nuestro rodamiento en posición. Para aquí poner la carcasa y asegurar nuestro eje. Bueno, ya tenemos nuestro rodamiento. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el plano. Entonces creamos un nuevo archivo. Acuérdense de llenar esto. Yo no lo voy a llenar por tiempo. Aceptar, aceptar. Y la base necesitamos que sea nuestro rodamiento. Entonces lo buscamos. Listo, ya lo inserté. Quiero que sea más grande. Entonces puede ser un 2:1. Y la vista, bueno, lo que pasa con las piezas de catálogo es que por lo general solo se usa una vista. Bueno, acá toca hacerlo más pequeño. Y nuestra hojita, por ahí una 4. Listo. Entonces digamos que ya lo tenemos acá. Como a veces salen de la misma configuración, lo que hacemos es ponerle letras a esto y hacerlo acá una tablita para hacer todos en un solo plano. Bueno, en la vista de catálogo, como ustedes pueden ver acá, solo se usa una vista de corte.
Entonces lo que hago yo por facilidad es poner acá la vista vacía en vez de ponerme a hacer el boceto para que me quede mejor. Y aquí ya me queda cortado. Listo. Entonces acá acuérdense de quitar las letras. Y aquí también vamos a quitar las letras porque no es necesario. Vale, aquí ya nos quedó la vista bien. Lo que vamos a hacer, acuérdense de poner líneas de simetría. Entonces aquí con este, porque es un sólido de revolución. Y aquí también es simétrico nuestro. Uy, precisamente aquí sí nos quedó bien acá con la línea más corta cruzando por la mitad, entonces no toca hacer boceto. Ahora vamos a hacer el punto centro de las esferas. Listo. Y en los rodamientos hay unas medidas funcionales que necesitamos. Por ejemplo, este ancho, que fue con el que lo seleccionamos. Entonces, acuérdense de poner esto de administrar en precisión de 0 decimales. Y si necesitan uno bien preciso, pues ese sí lo colocan de varios decimales. Bueno, entonces este es de 16. Listo. Vamos a sacar este diámetro, que es importante. El diámetro total del rodamiento para saber que asegure con la carcasa el diámetro interior del rodamiento, que este diámetro debe tener una tolerancia, debe ser un H7 por lo general, y el eje en esta parte debe tener un J6. Entonces, bueno, vamos a guardar primero el plano del rodamiento. Vamos a guardar acá en planos CAD. Rodamiento, o bueno, test 2. Listo, aceptar, aceptar. Bueno, entonces sí, asegúrense que esto tenga los ajustes necesarios entre rodamiento y eje, ¿vale? Estén pendientes de eso en todo momento, porque por lo general se pierden, a uno le quedan mal los planos y pues puede dañar cosas importantes y puede salir costoso cuando ya seamos ingenieros. Bueno, este diámetro también es bien importante porque necesitamos asegurarnos que el elemento que nos sujeta acá, es decir, la anilla de retención, solo que no sobresalga esta parte, ¿vale? Tenemos que estar pendientes de eso. Y también que, por ejemplo, a veces nosotros aseguramos esto con tapitas o con la carcasa. Entonces sí, que la carcasa sea con un diámetro menor que este, ¿vale? Que sea por ahí acá. Y esta medida también es importante porque ahí también lo podemos asegurar con la carcasa o con tapitas. O bueno, hay varios elementos para sujetar. Entonces sí, tiene que esto, por ejemplo, la carcasa me da que pegue hasta acá. Viene así la formita de la carcasa y que pegue acá. ¿Vale? Que no vaya a pegar más porque si no, no me deja robar bien las pistas de mi rodamiento. Seguimos guardando por si acaso. Bueno, entonces ustedes pueden mirar en el catálogo a ver qué otras medidas hay. Ya tenemos estas dos, esta también. Nos faltan estos rayos. Esos rayos porque son importantes, como les decía ahorita. Estos rayos deben ser mayores al rayo que tiene el eje. Entonces, como ven, aquí hay un rayo 1 y ahorita le puse un rayo de 0.5 al eje. Entonces ahí sí me funciona. Sí me funciona mi rodamiento. Y también necesitamos el rayo de acá, que también sería 1. Listo. Con estos dos rayos, que son los más importantes, porque por ejemplo acá no pega nada, entonces pues no sería necesario. Pero esto sí necesitamos definirlos. Bueno, y eso ya sería
todo por el rodamiento. Ustedes ya al final pues lo que hacen es mirar cómo le queda más bonito el dimensionamiento del plano, que eso ayuda mucho. Y lo último con el rodamiento es que ustedes tienen que poner el catálogo de donde lo sacaron, la referencia del rodamiento. Entonces, por ejemplo, nota, catálogo SKF, designación del rodamiento. Entonces ustedes ya pueden mirar. Sus diseñadores son los que le dan esta designación, pero como acá lo descargamos nosotros, es un 61916. Entonces, designación 61916. Y también la otra medida importante es la velocidad de referencia, que son 12.000 revoluciones por minuto. Entonces, RPM 12.000. Y listo, ya con eso sería todo. Ustedes miran que esto esté bien, que esté completo y ya estaría todo. Ahora lo que vamos a hacer es descargar el anillo de retención que da en esta parte. O ustedes lo pueden hacer o lo pueden insertar desde ese centro de contenido, pero es más fácil descargarlo, ¿vale? Entonces nos vamos a internet. Bueno, aquí ya estoy metido en la página, pero les voy a enseñar a ustedes cómo entrar. La que yo uso es Traceparts para los anillos de retención. Entonces ya se meten a la página. Tienen que iniciar sesión, ¿vale? Si no tienen, pues registran una cuenta. Yo lo que quiero es... bueno, ¿dónde están las opciones de...? Ah, mentiras, aquí están. Vamos a darle componentes mecánicos. Luego que estamos ahí, queremos sujeciones, ¿no? Ustedes tienen que como intuir dónde estará el anillo de retención. Y aquí está. Le damos acá a visualizar por gama de productos para que me aparezcan por norma. Los DIN 471 son externos. Y aquí están. Es importante que coloquen los más comunes para que sea más fácil buscarlos en internet. Si no, sería bien complicado. Aquí lo que vamos a hacer es buscar el anillo de retención que se ajuste a nuestras necesidades. Como recuerdan, el diámetro debe ser de 80, ¿vale? Pero hay un problema, no hay de 80. Lo que vamos a hacer es descargar uno de 40 y lo podemos volver el doble de grande para que nos ajuste. Y todo pues viene como en un levantamiento y por lo cual podemos hacer la regla de 3. Ya lo vamos a descargar. Ya está descargando, está como esperando la espera. Bueno, ya descargó. También por tiempo lo voy a extraer acá, pero si sean bien organizados, hagan carpeta de anillos de retención, de rodamientos. Bueno, aquí ya estando en la parte de diseño, acuérdense que no descargamos ya el que vamos a poner acá, sino que tenemos que agrandarlo. Entonces vamos a abrir las descargas. Vamos a abrir nuestro anillo de retención. Listo, aquí está. Entonces ahí nos ponemos a mirar de cuánto está. En internet decía que esto medía 40. Mentiras, en internet decía que esto medía 40. Ah, no, estoy mal. Esto es para un eje de 40. Entonces pues esto tiene que medir un poquito más para que me sujete mi rodamiento. Y esto tiene que medir un poquito menos para que asegure con el eje. ¿Vale? Entonces este es para un eje de 40 milímetros. Lo que vamos a hacer es darle acá para agrandarlo. Entonces aquí le vamos a dar escala.
de esto. Yo quiero, como esto va a ir a poner un 940, entonces lo vamos a hacer en una escala de 2. Entonces la vamos a aplicar y le damos guardar. Listo, ya nos sirve ahora sí. Ahora vamos a insertar el anillo de retención. Están descargas, está por acá. Listo, hasta acá. Entonces acuérdense, con C es restringir. Y con Shift y la ruedita del mouse pueden ajustar esto. Bueno, ya lo coloqué. Y ustedes pues, ahí está nuestro anillo de retención. Como esto se corre, por lo general en el modelado intenten siempre restringir todo, porque a veces ustedes sin darse cuenta van a mover algo en el modelado y se les descuadran varias cosas para el plano, por ejemplo, general de este ensamble, de una transmisión rígida. Bueno, entonces aquí ya quedó nuestro anillo de retención. Bueno, entonces ahora ya que tenemos el anillo de retención, vamos a hacer el plano de catálogo de nuestro anillo de retención. Para eso vamos a abrir un nuevo plano normal, lo creamos, llenamos esta parte. Necesitaríamos por ahí una hoja 4, yo creo, y vertical. Por lo general salen varios anillos de retención, entonces también lo que hacemos es poner letras y hacer la tablita acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es este anillo de retención. Si lo necesitamos es en esta vista, vale. Entonces acuérdense primero de poner todas las vistas. Nos faltaría una proyectada para este ancho. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es los puntos centros, ¿no? Como pueden ver, este punto centro está en un lado diferente a este otro. Entonces solo vamos a poner el punto centro de esta dimensión, ¿vale? Aquí hay un problema. Si ven que no cuadra, no cruza por la línea más corta, entonces nos tocó hacer el boceto. Listo, nos falta la otra. Entonces para la otra vamos a hacer es el punto centro para saber dónde está. Bueno, entonces vamos a editar este boceto, ¿no? Ya ir sabiendo más o menos dónde es. Nos acercamos mucho para que no varíe. Listo. Entonces ahora sí podemos borrar esto y cuadrar acá que cruza por la línea de la mitad. Por la línea más corta, perdón. Listo, ya cruza por la línea más corta. Aquí también van unos ejes, porque ahí va un agujero. Y también, bueno, aquí también iría otro, ¿no? No, mentiras. Aquí va un eje de simetría por donde cruza esta línea, ¿no? Entonces vamos a hacer uno acá. Formato que está en cadena ya. Aquí yo lo que voy a hacer es referenciarme acá.
Listo. Ya que tenemos eso, podemos borrar esto. Ay, pero necesito que esto me quede con el formato de cadena. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya tenemos el formato de cadena, todavía no. Bueno, dejémoslo así por ahora, por tiempo. Y tienen que mirar que nos quede en formato de cadena, ¿no? Vale, aquí faltan unos puntos centros en estos agujeros. Y ya eso sería todo en ejes de simetría. Vamos a guardar el plano. Test 3. Listo, ya tenemos todas las vistas y los ejes de simetría. Ahora necesitamos unas medidas principales, las cuales serían esta. Para que esta medida me quede con diámetro, entonces clicamos con el clic derecho, le damos tipo de cota, diámetro. Y acuérdense de quitar este phi. Entonces le dejamos de 73. Y administrar que nos quede solo con 0 decimales. Con precisión de 0 decimales. Listo. Ya tenemos esta dimensión. Ahora nos falta anotar esta distancia de aquí hasta acá, que sería un B. En el catálogo miran estas dimensiones. ¿De cuánto serían según la norma? También necesitamos saber esta medida de acá. Y necesitamos saber esta. Además, nos falta una dimensión muy importante, el ancho de nuestro anillo de retención. Este ancho sí sería con precisión de 1 decimal, porque sí, siempre varía ahí, ¿vale? Entonces, pues, esas ya serían las dimensiones más importantes para el anillo de retención. Y verifiquen que cuadre todo con el eje para que tenga un buen montaje y quede muy bien hecho ese ensamble, ¿vale? Como los anillos de retención son por catálogo, necesitamos poner el catálogo y la designación. Entonces, nota, catálogo, DILDAS. Ustedes pueden mirar varios catálogos, yo voy a usar DILDAS. La referencia o la designación, según mi... mentiras. La designación en los anillos de retención sería la norma que usamos, ¿no? Entonces, DIN 471. Y ya ahí estaría eso. Con eso ya lo pueden comprar fácilmente y hacer los montajes necesarios.